Amén. Tomen asiento, hermanos. Acompáñenme a Efesios capítulo 5. Es un pasaje típico cuando se habla del matrimonio. Hay varios, pero este es muy típico. Es uno de los más usados. Dice así desde el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, no temor a los hombres, en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. Hermanos, qué bueno que este pasaje se lea mucho cuando se trata del matrimonio en las iglesias, porque es un pasaje muy especial. Aquí, Pablo, en el Nuevo Testamento, está haciendo una analogía en cuanto al matrimonio terrenal con la relación de Cristo y los creyentes y la iglesia. Fíjense que aun cuando se refiere a las mujeres, a las esposas, y les habla de la sujeción, compara la sujeción de la iglesia a Cristo. Y cuando les habla a los maridos acerca de amar a sus esposas, les habla en comparación de cómo Cristo ama a la iglesia. Esto, si tuviéramos que hablar a cualquier persona, le va a sonar sumamente extraño. Porque las razones por las que normalmente la gente se casa, nos casamos, no tiene nada que ver con Cristo. Tiene que ver con atracción, me gusta ese hombre, me gusta esa mujer, por las razones que sea. No vamos a entrar en esos detalles, desde su físico, su personalidad, a saber, su temperamento. Nos casamos con motivos egocéntricos, voy a decirlo así. Él me satisface, Él me da seguridad, Él me atrae. Y lo mismo dice Él de ella. Este pasaje definitivamente no está dirigido a no creyentes. Ellos en su mente, en el matrimonio, no tienen a Cristo, ni la gloria de Dios, ni a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Pero este pasaje se le dice a los creyentes y se les está dando a entender con claridad que su relación matrimonial realmente apunta a una relación que es superior y eterna. Es una relación de pacto, que es la relación de Cristo con su iglesia. El matrimonio en ese sentido es glorioso, es especial, es único. Todo matrimonio que existe, hermanos, es válido delante de Dios. Dos ateos que se casan,
Se casarán solamente ante un juez, ante un hombre, puede ser aún ante una autoridad llamada ilegítima. De pronto es un ministro que no está ordenado debidamente, de pronto es quien sea. Puede ser en otra religión. Toda unión de hombre y de mujer es válida delante de Dios, aunque lo haya hecho en otra religión o ante una autoridad que no es realmente legítima ante Dios, pero vale. Vale. Y el matrimonio es tan precioso, es tan especial, que por eso estamos enseñando aquí, hemos usado esta semana, para decirle a eso, por ejemplo, a los jóvenes solteros, que no traten el matrimonio como un juego de enamoramiento. Y que el contacto físico antes del matrimonio no es apropiado. No es apropiado. Y que entonces, y hemos hablado de cómo proceder entonces a ello. ¿Por qué no es apropiado cierto contacto físico? Porque no es tu esposa o no es tu esposo todavía. Con el esposo y con la esposa puedes tener todo el contacto físico que tú quieras y disfrutarlo debidamente. Ese tipo de intimidad la concede Dios en el matrimonio, pero fuera del matrimonio. Pero vivimos en una cultura donde los muchachos sin estar casados se están agarrando, besando, abrazando, apachurrando, jugando con fuego y con una persona que todavía no es su cónyuge. Y que lamentamos, hemos dicho, que en la iglesia cristiana se critique a alguien casado con otra persona. O sea, eso es correcto. Lo que yo digo, la crítica es que, pero no se critica a alguien soltero que está en un contacto físico inapropiado con otra persona. Entonces hemos dicho que para los jóvenes solteros, ellos cuando vean a una joven, un varón, lo que tiene que ver no es a una enamorada, a una novia, para ver si, de pronto a ver si nos caemos bien, nos gustamos y ya me casaré con ella. Cuando mira a una joven deben ver a una esposa. La única relación entre dos personas permitida por Dios es el matrimonio. Y tiene que ver a él, ella a él y él a ella como una esposa, como un esposo. Por lo tanto, tienen que estar en edad de ello. Tienen que tener la madurez física, emocional, espiritual de entrar al matrimonio. No quiere decir que tienen que ser viejos en edad, pueden ser jóvenes. Hay muchachos, hay muchachas que de joven edad pueden tener 19, 20 años y ya están bien maduros, están realmente listos para el matrimonio. Pero como va la cultura donde se deforma a los jóvenes intencionalmente, tenemos hoy día niños de 30 y tantos años de edad todavía con mentalidad de niño. Hombres que quieren seguir viviendo como adolescentes. Y por eso es que cada vez se posterga más la edad del matrimonio. Hermanos, por eso es que esta sociedad recurre, por un lado, deforma la masculinidad, la varonilidad, y entonces pero los jóvenes desde temprana edad ya tienen pasiones, tienen fervor, entonces lo único que les queda es la promiscuidad, la convivencia. Y lo peor es cuando en la iglesia tomamos la gracia de Dios como una excusa, porque decimos Dios me va a perdonar. Y sí, Dios perdona, eso es verdad. El problema es cómo tomamos la gracia de Dios. Y yo lo que sí sé es que cuando se peca intencionalmente y no hay temor, yo no soy quien para decirle a alguien si Dios te perdonó o Dios no te perdonó. Pero Dios también conoce las intenciones. Y Dios es el ser supremo. Entonces, hermanos, todos los que nosotros, Cristo nos encontró en una etapa de nuestra vida, el que ya está casado, quédese casado. No se divorcie, no se separe. La mujer no abandone a su marido, dice Pablo en la primera carta a los Corintios. Si está casado, está casado. Pero todos aquellos que tuvimos algún tipo de relación romántica antes del matrimonio,
No lo veamos como un error, porque si con esa persona tuvimos contacto físico, cierto nivel, no tiene que verse llegado al extremo, y ustedes los adultos me entienden. Pero y contacto e intimidad emocional y de otro tipo, pecamos. Esa es fornicación, eso es pecado sexual. Pero hoy día eso se tolera. Y a veces se tolera, hermanos, ¿saben cuándo? Cuando vemos que nuestros hijos luchan. Con Yani hablábamos de una hermana que era muy firme en ese aspecto, de que sus hijos procedan debidamente al matrimonio. Entonces ese joven ve a una joven y ya está en edad de casarse, y si no está en edad y ve a una joven y dice, esa joven me atrae, quisiera casarme con ella, pero no estás en edad, ¿qué haces? Esperas. ¿O te la van a robar? ¿Crees en Dios o no? Si no es el tiempo, no es el tiempo. Pero esta familia, los padres tenían esa convicción de que esperen. Entonces, si el joven ve a una joven, yo la quiero no como esposa, no voy a probar. No como una novia enamorada en los términos mundanos que se dice. Quiero que sea mi esposa, quiero casarme con ella. Y no porque ella me hace feliz, yo quiero quiero amarla como Cristo ama. Y para eso existe lo que en las Escrituras se conoce como el compromiso. El ejemplo más claro es el de José y María. Estaban desposados. El desposorio era un evento público en el cual el joven asumía el compromiso, yo me voy a casar con ella. Y ese compromiso, el desposorio, valía como un matrimonio. Todavía no se juntaban, por eso la palabra dice acerca de José y María, antes que se juntasen, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Y dice, y como José era justo y no quería infamarla, él pensó en dejarla secretamente. Y ahí es donde se le aparece el ángel. Y le dice, recibe a María, tu mujer. Ellos no estaban juntos antes que se juntasen, pero ya había un compromiso y eran un matrimonio. Y la palabra que se usa ahí para dejarle es la misma palabra del divorcio. Y él legalmente lo podría haber hecho. La palabra de Dios le concedía, si se hallaba una falta, no llegar al matrimonio. O aún ya si hubieran estado casados, él podía haberse divorciado. Pero esta familia que les comentamos, todo era hasta que uno de sus hijos se enamoró. Y cuando su hijo se enamoró, bueno, en este caso la hija, todo cambió. Su perspectiva bíblica, todo lo cambiaron. Porque a veces cedemos nosotros los principios por causa de nuestros hijos. Y ni qué decir por causa de uno mismo. Entonces, hermanos, el matrimonio es algo especial, que no se debe tomar de manera ligera. Y si alguien, como Pablo decía a veces a las iglesias, y él dando instrucciones, él decía, yo no tengo el hábito de ser contencioso, pero si alguien me muestra con las Escrituras que lo que yo digo es falso o incorrecto, que me lo demuestre. El matrimonio no se entra a la fuerza, la misma palabra prohíbe forzar a alguien al matrimonio, ni a él ni a ella, pero tienen que estar seguros con quién se casan. Hermanos, cuando la hija de esta pareja se enamora, ¿y qué es enamorarse? Es sentir atracción por alguien. Y eso, hermanos, no tiene nada de santo en sí mismo, porque el más pecador de este mundo se puede enamorar. Yo recuerdo una entrevista que hizo una persona de mucha fama de hace muchos años, una entrevistadora chilena, le hizo a un cantante
mexicano, no vale la pena mencionar los nombres, estamos dándole gloria a Dios aquí, no a los hombres. Pero él le decía, ese hombre canta canciones de amor románticas y es conocido por tener muchas mujeres y nunca durar con uno, ni siquiera con la mamá de sus hijos. Pero él es tomado como un parámetro. Y ella le dice, ¿tú estás enamorado? Y él le responde, estoy enamorado de la mujer. ¿De cuál? Él es el típico hombre que se enamora, después se aburre y cambia a otro. Y lo triste es que hay muchas mujeres dispuestas a eso, sea porque el tipo es galán, porque tiene dinero, porque sabe hablar, por lo que sea. Entonces no hay una seriedad. No hay una seriedad. Veía el video de una joven, me llamó mucho la atención. Esta joven tiene 27 años y ella dice, yo soy cristiana y voy contra la cultura. La joven no es que tenía 3 ojos y la nariz por acá, ¿no? La joven era físicamente atractiva, de buena presencia. Pero ella decía, en esta cultura, aún en las iglesias, cada vez que me quiero casar, encuentro a alguien que quiere demostraciones de afecto antes del matrimonio. Y yo le he dicho que no. Yo le he dicho que no. Claro, algunos, sobre todo los adultos, de pronto pensamos ya en el extremo que conocemos. Acá siempre digo, hay niños y jóvenes, hay que hablar con cuidado. Pero no, ¿por qué una joven o por qué una joven le tiene que dar caricias y besos a alguien que todavía no es su esposo? ¿Y cómo sabes que va a ser tu esposo? Mejor que lo sea, ¿verdad? Mejor que lo sea. Entonces, hermanos, la cultura entiende el matrimonio de una manera, pero no es lo que vemos en las Escrituras. Y esta joven me llamó la atención, de verdad, ver una joven así, decir, no, yo estoy firme, y no es no. Y de nuevo damos gracias a Dios por esos ministerios que ayudan a los jóvenes a mantenerse firmes en todo aspecto, hasta el día del matrimonio, que ya ven a un joven, ella ve a un joven o él ve a una joven y le llama la atención y ve virtudes en esa persona y dice, me quiero casar con esa persona. Hermanos, el matrimonio de nuevo apunta a la relación de Cristo con su iglesia, una relación eterna, una relación de pacto. Y esto se describe cuando se trata del matrimonio, a donde debemos ir es a las Escrituras. Y cuando el Señor Jesús fue abordado por los fariseos con una pregunta acerca del matrimonio, si era lícito divorciarse por cualquier causa, el Señor Jesús apela al Génesis, al origen del matrimonio. ¿No habéis leído? Dios al principio los hizo varón y mujer. Una sola carne. Cristo apela a cómo Dios hizo las cosas al principio. Lo mismo hace Pablo cuando él tiene que tratar acerca, por ejemplo, de las funciones en el hogar. En 1 Corintios 11, versos 8 en adelante, él apela al origen. Dice, el hombre fue creado y después la mujer. Cuando se trata del orden en la iglesia, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 11 en adelante, Pablo apela también al origen, antes del pecado. Entonces por eso es que hemos invertido tiempo en Génesis. Ahí está el diseño del matrimonio. Y vemos que Dios creó todo para su gloria. Hermanos, pero pensemos en esto. Dios no necesita gloria. En Hechos 17 claramente Pablo establece que Dios no es alabado por manos de hombres. O sea, Dios no es un ser necesitado de aprecio como de pronto nosotros lo somos. Dios no necesita que nadie le dé gloria. Él es glorioso. Él es un Dios trino, el Dios que es Padre, que es Hijo y es el Santo Espíritu. Él no necesita gloria de hombres ni de ángeles. Él es glorioso. Cuando entendemos por las Escrituras que Dios hizo todo para su gloria, piénsenlo al revés. Dios, el único ser
con una gloria infinita y eterna. Le concede a criaturas que participen, que vean su gloria. Es algo que no podemos comprender. Dios nos concede a nosotros ver cuán glorioso es. Exaltar su gloria. Maravillados de su gloria, de su grandeza. Está la grandeza de Dios, hermanos, que realmente en la creación las cosas hablan de la gloria de Dios. Uno puede mirar, disfrutar la creación y decir cuán glorioso es Dios que lo hizo. Y por eso es que todo lo hizo para... Es que, ¿para qué va a hacer Dios algo? ¿Qué fin supremo puede haber? Que conocer al Dios de gloria para una criatura. ¿Qué fin supremo puede haber? Ninguno. Por eso en el principio Dios comienza con los cielos. Él hace los cielos y la tierra. Y los 6 días de creación lo termina con el hombre. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos y termina con el hombre. Y al hombre lo termina en la relación matrimonial. O sea, la creación que Dios hace para que participe de su gloria, termina con el hombre haciendo al hombre y a la mujer en una relación matrimonial. Por eso es que Él hace varón y mujer para que puedan procrear y así formar una familia, digamos así, la idea, digamos así, era toda una raza humana disfrutando de la gloria de comunión con Dios. Pero el pecado entra en el mundo. Recuerden entonces, hermanos, el hombre iba a alcanzar su plenitud como criatura en la relación matrimonial. No estoy diciendo por la relación matrimonial, sino en la relación donde el hombre fue creado primero y la mujer fue creada como ayuda idónea del varón. Y ambos hemos invertido tiempo en ver la similitud que hay entre ellos. Ambos son humanos, ambos son hechos a la imagen de Dios. Ambos son hechos a la semejanza de Dios para tener una relación tan preciosa como lo hay en la Trinidad. A ambos Dios les da revelación de su voluntad. Ambos tienen el mismo valor ante Dios. Sin embargo, Dios los hace como un complemento. Hay un orden en el matrimonio como Dios lo ha creado. Y la mujer es hecha como ayuda idónea. ¿Por qué Dios te hizo así? Pregúntale a Dios. ¿Por qué es lo mismo que yo me quejara y por qué Dios no me hizo a mí un querubín? No, me hizo humano. Y yo no ando como aquellos que se creen querubines. Por ahí ya. Dios me hizo lo que Él quiso que yo sea. Y eso no me hace menos. Dios los hizo a los dos con propósito de que gobernaran la tierra, que se reprodujeran, que llenaran la tierra, lo cual implicaba criar hijos en el mismo amor y temor a Dios. Un propósito glorioso. Ambos tenían el favor de Dios, ambos fueron bendecidos por Dios. Dios los bendijo a los dos. A ambos Dios les promete cuidado, sustento como padre. Pero el matrimonio cae en pecado. Ahora piensen en esto. ¿Quién tentó a Eva? ¿Quién lo tentó? Satanás, la serpiente. Ahora piensen en esto, hermanas. Primeramente, Satanás, en las Escrituras, tenemos que verlo como una criatura creada por Dios también, en santidad, en gloria, en comunión con Dios, hasta el día en que se halló maldad en él. Él se rebela contra Dios. Él es echado de los cielos. Y lo vemos en la tierra, en el huerto. Pero Satanás, fíjense, tenemos que ver que Satanás, la maldad, la malignidad de Satanás consiste en él sentirse más digno, el creerse más digno que el Hijo de Dios. Él es un enemigo de Cristo.
Es una criatura, no es nada comparado a Cristo. Pero al caer, en su caída, Él se convierte, no solamente Él cae, Él arrastra a otros ángeles, y aquí en el mundo Él se propone hacer caer al ser humano. Y entonces entra Eva en la escena. Y Eva, vemos que en las Escrituras, como ya hemos estudiado en Génesis 3, Satanás la encuentra ¿cómo? La encuentra sola. Y yo muchas veces he escuchado, sobre todo de damas en las iglesias, ay, es que Adán la dejó sola. Eso no sabemos. Algo que sí sabemos es que Dios no manda al hombre a sujetar a la mujer o a someter a la mujer. Y si Dios la creó a ella para ser ayuda idónea, era ella quien debía estar con Adán. ¿O era Adán quien tenía que obligarle a estar con ella? A saber si estaba cansada, no sabemos los detalles. Pero sí sabemos que en Eva la instrucción que Dios le había dado a Adán, ella no la había retenido fielmente. Porque cuando Satanás la tienta con una pregunta, su respuesta no es correcta. Por alguna razón, ella piensa que el árbol que está en el medio del huerto es el árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando en medio del huerto, el árbol que estaba ahí era el árbol de la vida. Algo desvió. Ella todavía no había caído, pero ese pasaje nos muestra esas etapas, ese proceso. Si Adán estaba trabajando, ella no estaba con él. No sé los detalles. Y Adán no la va a obligar tampoco. Es que es posible que ella haya estado cansada es un vaso más frágil. Pero sí, definitivamente, ella no retuvo la palabra de Dios como debía retenerla. Y algo estaba, ¿por qué razón ella estaba desubicada ahí? Y el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba para ella en un lugar donde no debía estar. Satanás la tienta y miren lo que Eva hace, entonces porque la tentación de Satanás te lleva a pensar mal de Dios. Dios no quiere lo mejor de ti. Dios sabe que si tú comes de este árbol vas a hacer otra cosa, vas a alcanzar otro nivel. Y realmente la tentación pasa primeramente por rechazar a Dios, por desconfiar de Dios, por pensar mal de Dios. De ese Dios que es de pura bondad, ese Dios del bienestar. Es un Dios soberano que le establece límites a sus criaturas por el bien de ella. Es el Dios de verdad y de pronto ella piensa que Dios le miente y que Satanás le está diciendo la verdad. Y eso hace que de pronto ella comience a ver lo prohibido como algo apetecible, delicioso, bueno, dice, para comer. No era bueno para comer, pero ella lo ve así y participa y le da a su marido. Por primera vez en la humanidad, un ser humano encuentra satisfacción en desobedecer a Dios y en practicar algo que Dios prohíbe. Por primera vez el ser humano encuentra placer en el mal. Y ella va y desvía a su esposo. Y él come igual que ella. Él no fue una víctima, Adán no fue una víctima inocente. Pero ella también hace lo mismo con él. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó entonces con Adán? Adán traicionó a Dios por su esposa. Él debió haberse mantenido firme ante Dios y no comer con ella. Lo que Adán debió hacer, Adán debió amarla a ella y dar su vida por ella. Porque Dios le había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si Adán sabía que ella iba a morir, él pudo ofrecer su vida sin pecado por ella. Pero Adán tampoco la pudo amar, la supo amar, ni morir por ella. El hombre también falla en eso. Y miren que es justamente es lo contrario, entonces lo que nos dice el apóstol, pero desde la perspectiva de Dios dice que las casadas estén sujetas y que el hombre ame a su esposa, como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y ahí vemos que todo se echa a perder, pecan, entra el pecado en el mundo,
en la conciencia, y Adán lo primero que hace es culpar a su esposa. La caída del matrimonio. Pero el matrimonio es restaurado por Dios. Pero Adán ya cayó, y Adán era el mejor hombre que jamás pudo haber. Ninguno de nosotros varones de aquí nos podemos comparar a Adán, a un hombre sin pecado, creado a la imagen, con todos los atributos que un hombre, máximos que un hombre podía tener, intelectuales, de todo tipo. El mejor hombre creado cayó. Pero en el plan de Dios entonces Él tenía destinado a un nuevo Adán. Y ese nuevo Adán no es otro que Cristo, su propio Hijo, santo, justo, quien amó eternamente en comunión y en amor con su Padre, el cual se hace hombre. Este nuevo Adán, en este nuevo Adán que es Cristo hecho hombre, somos redimidos. De estar muertos, como lo estaba Eva, en Él se nos da vida. Y eso es lo que Pablo dice en Romanos 5, cuando habla de, si por causa de un hombre todos pecamos, todos fuimos condenados, también por causa de uno, los muchos serán justificados. En este nuevo hombre somos santificados. Y acá lo presenta. Cristo se dio por su iglesia para lavarla, pero también para santificarla por la palabra. Este nuevo hombre, este nuevo Adán, que no es ninguno de nosotros, va a lograr lo que no se logró en el comienzo, que es que el ser humano alcance la plenitud del propósito por el cual Dios lo creó, que en Génesis iba a ser en el matrimonio entre hombre y mujer, pero ahora es en unión con Cristo. Es en Cristo, en el nuevo Adán, en esa unión con Él, que el ser humano va a alcanzar su plenitud en la glorificación, en la resurrección. Oh, Cristo es este nuevo Adán, este nuevo hombre, este nuevo esposo perfecto. Es un nuevo esposo con un amor perfecto a Dios. Él jamás pecó ni siquiera por su iglesia, ni siquiera por su amada. Al contrario, Él dio su vida. Él muere por ella. Este es un nuevo esposo con un amor por la gloria de Dios como nadie más lo tiene. Y Juan 17 es el testimonio de, en esa oración, Padre, glorifica a tu Hijo, voy al Padre, vuelve esa gloria, anhelaba esa gloria que Él tuvo con el Padre de siempre. Mientras nosotros nos hemos casado, quizás, para simplemente ser felices nosotros. Y ahí baja, hermanos, realmente el matrimonio mucho, aún en la iglesia, cuando pensamos que el matrimonio se trata de nosotros. Y Dios, entonces hablamos mucho en la iglesia acerca del matrimonio, pero es Dios, ayúdame en mi perspectiva para que seamos felices, para que no tengamos problemas, o si tenemos problemas tú nos ayudes, nos vaya bien, tengamos prosperidad, y mis hijos, esto y lo otro. Y tenemos una perspectiva tan limitada del matrimonio. En vez de ver que el matrimonio apunta a la gloria de Dios y a que en el matrimonio es el medio por el cual, no solo el matrimonio terrenal, pero el matrimonio con Cristo, nuestra unión con Cristo, nos va a llevar a esa plenitud que no se alcanzó por el pecado. Y no solamente de eso, sino de muchos hijos. Este nuevo esposo fue probado en toda tentación. Este nuevo esposo, a diferencia del primer Adán, que estaba en un huerto donde no le faltaba nada, donde estaba lleno de árboles deliciosos a la vista y buenos para comer. Este nuevo Adán viene en el ambiente más hostil. Se va a un desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Y después de sufrir esos 40 días, 40 noches, viene Satanás mismo a tentarlo y él no cae. Este es un nuevo esposo
distinto, probado en toda tentación, en el peor de los sufrimientos, aún en la cruz, no pecó. Este es un esposo que hace todo lo correcto y se sacrifica por su esposa, que ahora somos todos nosotros. Por lo tanto, esta esposa, esta nueva esposa, ya no es la relación entre nosotros, me refiero yo y mi esposa, usted y su esposo, etc. Sino es una relación, hermanos, entre ya todos los creyentes con Cristo, porque es en Él que alcanzamos la plenitud del propósito de Dios. Y todos nosotros estamos bajo la autoridad, todos nosotros, del verdadero esposo que es Cristo, el nuevo Adán. Y todos nosotros, hermanos, ahora somos llamados a ser obedientes a la palabra de Dios que se nos ha dado en la revelación final de Dios por medio de Cristo. Cristo nos habla y nuestro deber como esposa, ¿qué es? Obedecerle. Esta nueva esposa ha sido salvada por la obediencia y el sacrificio de su esposo, que es Cristo. Por lo tanto, ahora vemos en las Escrituras un nuevo matrimonio. Acompáñenme rápidamente a Apocalipsis 19. Ojalá Efesios tuviera 19 capítulos, pero... Todo el mundo habla de las bodas del Cordero. Verso 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. El que dio su vida por nosotros. Ese momento anhelamos donde ahora estamos siendo santificados, estamos siendo preparados para ese día. No piense usted en algo romántico. Cristo viene por una esposa sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y ahorita estamos siendo santificados y en la resurrección se va a cumplir ya nuestro lavado y planchado completo. Para unirnos con Cristo, porque Él es santo, Él es justo, por siempre. Y aquí esta visión celestial se ve al Cordero, dice, y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? La iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿No es eso lo que dice en Efesios 5? Una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Porque el lino fino, es las acciones justas de los santos. Es decir, la vida de ellos da testimonio de que anhelan al esposo. ¿Qué tal la parábola de las vírgenes y el esposo? ¿Cómo el Señor les da ese ejemplo? De las que están esperando al esposo. Fíjense que todas ellas se quedan dormidas, pero hay unas que estaban esperando de una manera especial, que estaban preparadas. Y las otras no. Las otras decían que esperaban al esposo, pero no había en ellas preparación. No tenían el aceite, pero es figura de cuando el creyente realmente no está dedicando su vida para esa unión eterna en la santificación. Y cuando viene el esposo, mientras ellas se estaban preparando, las otras entraron. Y cuando ellas de pronto dicen, ¡hey! ¡Yuhu! Déjanos entrar. Y el Señor les dice, yo no te conozco. Porque si tú no estás anhelando y siendo preparado para ese evento final, ¿por qué vas a estar ahí? Por eso es que en el Antiguo Testamento, no vamos a ir por falta de tiempo, pero si quieren apuntarlo en Jeremías, Jeremías tiene varios pasajes. En el Antiguo Testamento ustedes van a ver la acusación de Dios contra Israel de adulterio, de fornicación. Ese es el lenguaje entre un esposo y la esposa. Ahora, hermanos, aquí como un comentario, pero tiene que hacerse de todos modos. El dispensacionalismo
realmente ha causado un daño tremendo. El dispensacionalismo común que se conoce en Estados Unidos y en el mundo, donde dicen que Israel es la esposa de Dios y la iglesia es la esposa de Cristo. Perdonen, pero Dios no es bígamo. Siempre el concepto de Dios fue una unión eterna. Y en la salvación, aún tipológicamente en el Antiguo Testamento, eso es lo que Dios quería con Israel. Dios habla en Ezequiel de haberla encontrado como una criatura abandonada, abortada en su sangre, y haberla rescatado, haberla lavado, haberla cuidado, haberla preparado para Él. Y de nuevo, no está hablando de nada, hermanos, romántico. Perdonen, hermanas, pero tengan cuidado porque hay muchas predicadoras famosas ahora que hablan del amor. Ay, Cristo me ama, y lo presentan de una manera romántica. No, este es un amor genuino, verdadero. Porque todos, varones y mujeres, estamos en esa analogía. Y a Israel le reprende su adulterio, su fornicación. Por eso es correcto decir que Israel era, llamémosle así, la novia. Oseas, el libro de Oseas, si ustedes ven desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, se usa este lenguaje de un matrimonio, donde le dice al profeta, ve, tómate a una mujer, y le dice una mujer que practica la inmoralidad, para decirlo de una manera suave. Porque Israel es así. Porque no es fiel conmigo. Hermano, y si tú no eres fiel con Cristo, si nosotros no somos fieles a Cristo, si lo estamos cambiando, a cada rato se nos presenta algo que nos hace ojitos y nos distraemos de Cristo. Entonces, menos que podemos esperar en nuestros matrimonios terrenales. Si no somos fieles a Cristo, si no estamos preparados, ¿cómo queremos bendición y fidelidad en nuestro matrimonio? Y Dios fue muy paciente con Israel. Pero ahora en el Nuevo Testamento el mismo título se le da a la iglesia que está formada por judíos y gentiles. Porque Israel como nación rechazó y fue ya final. Ustedes dicen, es que Dios es fiel. Claro, Dios es fiel. Pero el rechazo de Israel, de ese esposo, fue final al punto que lo mataron. Y encuentra hoy día judíos que creen en el Mesías. Pero toda la iglesia de los primeros capítulos de Hechos, todas eran judíos, creyentes en Cristo. Pero la iglesia está formada por judíos y por gentiles. Y ahora en el Nuevo Testamento, como hemos leído en Efesios, a la iglesia, que es la asamblea, es la eclesía, que también se usa el mismo nombre en la Septuaginta para Israel en el Antiguo Testamento, se le llama la novia de una unión perfecta, completa. Y es en Cristo que se logra una restauración completa, donde el hombre va a alcanzar, usted, hermano, hermana, va a alcanzar la plenitud del plan de Dios para su vida, por toda la eternidad, donde Cristo, usted ha sido unido a Cristo en un pacto, y donde ahorita estamos nosotros acá en la tierra como en el desposorio, preparándonos. Y viene esa unión final, donde ya no hay mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces el matrimonio apunta a eso. Por eso es que ya en los cielos ya no hay más procreación. Ya no hay necesidad de que hombres y mujeres estén de nuevo con esa perspectiva que tienen los testigos de Jehová y otras sectas. No que no nos vamos a reconocer en la eternidad, pero ya no, porque el número ya se completó. El número de creyentes se completa. Y el mismo Señor dice, serán como los ángeles de Dios, que ni se casan, ni se dan en casamiento. No más matrimonio humano, porque ya el propósito del matrimonio se cumple en Cristo. Por lo tanto, y para concluir, nuestros matrimonios al presente, hermanos, como hemos leído en Efesios 5, tienen un propósito de reflejar la relación de Cristo y su iglesia.
El matrimonio tiene el propósito de perfeccionarte a ti. En el matrimonio, primeramente tú, antes de mirar a tu pareja, tú estás buscando ser fiel a Cristo, crecer en Cristo. Y a tu pareja procuras la relación correcta con tu pareja como Cristo te manda. Y en la tierra, a pesar que no alcanzamos la perfección aquí en la tierra, pero aquí alcanzas la plenitud hasta donde tú llegues de lo que Dios quiso contigo aquí. Entonces tú tienes que meditar en lo que Dios te manda a ti como esposo, como esposa. Por lo que refleja, por lo que el matrimonio apunta. Como hemos dicho, el punto del matrimonio no es ser felices, ni comer perdices. O disfrutar de la vida juntos. Ay, ahora que estamos casados, y ya, menos mal que él se convirtió, o ella se convirtió, o los dos somos cristianos. Y todo, ¿qué va a ser tu vida? Va a ser tu propósito es disfrutar del uno del otro nada más. O tu propósito principal es Cristo, su gloria. Porque si no, ¿cómo vas a ver a los hijos también? El punto del matrimonio, hermanos, el propósito, entonces, por eso ahora acá en la tierra el matrimonio con Cristo, en Cristo alcanzar salvación, en el matrimonio en creyentes, ¿cuál es que el esposo que es creyente, si se casó, digamos, dos inconversos se casaron, y de pronto Dios, por la gracia suya, salva al marido o salva a la esposa, pero la pareja no es creyente. Sí, el Señor dice, no te separes, porque hay un propósito salvífico y mientras haya un creyente en ese matrimonio, hay un aspecto santificador. No quiere decir que tus hijos ya son santos porque tú eres santo, pero el que es creyente está santificando al esposo, a la esposa y a los hijos, porque les está hablando de Cristo, les está hablando de qué es lo correcto, qué no es lo correcto. En vez de ser simplemente una familia pagana, inmoral y lo que sea, hay alguien que tiene una presencia santificadora. Por eso le decimos a los hermanos, a las hermanas que están ya Cristo les encontró en un matrimonio así, no se desanimen. Aunque no vean resultados. Fíjense que yo no estoy diciendo vas a ver el resultado, que ese es otro problema. Cuando la gente promete cosas que la Biblia no promete. ¿Sabes tú, hombre, si harás o tu mujer si harás a tu marido salvo? No lo sabes. Pero tú estás amándole a él en la posición y en la relación que Cristo te tuvo. ¿Sabes tú, hombre, que vas a hacer salvo a tu mujer o a tus hijos? No lo sabes. Pero estás ahí cumpliendo tu labor santificadora. Entonces, vamos, y a los que son creyentes, ahí a los niños, por eso los están guiando a la salvación por fe en Cristo. Ahí es en el matrimonio donde la persona va a alcanzar madurez, se conoce la santificación y crecemos en el conocimiento de Dios y en la obediencia a Cristo. Por eso, mientras estamos casados, aquí la Escritura nos resalta a ver la igualdad que hay entre el esposo y la esposa en valor, de nuevo, en revelación, en bendición en Cristo. Somos iguales como seres humanos. En la salvación, el esposo no es más salvo que la esposa. Pero a la vez tenemos que ver nuestras distinciones físicas, obviamente, y de función, los roles. A la esposa, ¿qué se les dice a las esposas? Sométete, estad sujetas a vuestro marido. Eso lo dice en Efesios 5, como hemos leído del verso 22 al 24. Pablo se lo repite a los colosenses en el capítulo 3, verso 18. Y Pedro, que es otro apóstol del Señor, lo menciona en su primera carta. Acompáñenme a 1 de Pedro, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios, 1 de Pedro, capítulo 3, desde el verso 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos,
para que también los que no creen, o sea, Pedro está consciente de la misma realidad que Pablo habla a los corintios, de que hay matrimonios donde ella es la creyente y él no es creyente aún. Dice, para que también los que no creen a la palabra, no son creyentes, sean ganados. Él ve esa posibilidad. Dice, sean ganados. ¿Cómo? Sin palabra. Y ahí no se refiere que la mujer no le puede compartir versículos o hablar de Dios al marido, sino que no sea el énfasis, el hablar, y que para que se convierta, sino que el énfasis está en la conducta. Dice, sean ganados sin palabras, dice, por la conducta de sus esposas. ¿Qué tipo de conducta? Wow, es que ella está tratando de sacar un cuerpo de modelo de pasarela y se arregla tremendamente. Hermanas, sigan arreglándose, pónganse bonitas, presentables, primeramente para sus esposos. Ustedes tienen que preguntarse, y ya lo hemos dicho, ¿para quién se arreglan ustedes? ¿Se arreglan solo para ustedes mismas? ¿Se arreglan para el esposo o para afuera quieren recibir algo? Esa es alguna pregunta válida. Una mujer tiene que preguntarse bien, preguntarse eso. Pero acá dice, pero veamos, hermanas, esa no es lo que realmente atrae a un hombre. Si no, fíjense tantas modelos y mujeres maniquíes que hay por ahí, bien divorciadas, bien abandonadas. No imites a las que salen en las revistas. Si fuera la belleza física, ¿por qué la enorme mayoría de ellas no pueden mantener una relación, no pueden mantener a un hombre? Porque no es tanto lo externo y lo físico. Acá el mismo Pedro entonces lo dice. De nuevo, cuídense, hermanas, arréglense, sus cremitas y todo ello está muy bien. Una jaladita por aquí y por allá, no lo sé, eso ya es entre usted y su esposo. No, yo no entro en ese detalle, ¿verdad? Pero sí les puedo decir lo siguiente, dice que se vea por la conducta y dice, considerando vuestra conducta, ¿cómo? Casta y respetuosa. ¿Qué significa esa palabra casta? Limpia, pura y respetuosa. Entonces, ¿cómo? ¿No? Hoy día que hay tanto en los medios de comunicación, más bien se exalta la mujer inmoral, ustedes no tienen nada que envidiarle a las mujeres inmorales. Que atraen a muchos hombres, sí, pero que retienen a un hombre. A menos que ese hombre tenga una autoestima o esté igual de pervertido que ella. La conducta de la mujer debe ser limpia, pura y respetuosa. Déjeme preguntarle, hermana, ¿usted respeta a su marido? No, yo lo quiero. No, acá no dice que si lo quieres. Aquí el punto es si lo respetas. ¿Él ve respeto en ti? ¿Respetas a tu marido? ¿Cómo le hablas? ¿Con respeto? No se lo merece. Es cierto, a veces somos cabezones, lo que usted quiera. Pero le hablas con respeto a tu marido. ¿Qué es respetar? Y una de las cosas que las mujeres a veces pierden es el respeto. A veces por razones válidas, pero no solo por razones válidas. El feminismo corre en la sangre. Pero háblale con respeto. Aunque a veces no tenga él la razón. Que es algo que aún culturalmente se está perdiendo. Ustedes ven, están las autoridades de pronto apresando a un maleante, a un delincuente, y la gente está insultando a los policías. Vivimos en una cultura que se dirige al caos, no hay respeto ya ni por las autoridades. Y se incita a la pérdida de respeto. Porque lo que se está buscando es llegar a una sociedad de anarquía. Que eso es lo que el final del paganismo es eso. No se respeta a los padres, no se respeta a los profesores, no se respeta a las autoridades, no se respeta al marido. A mí me para un policía y aun cuando me han parado a veces injustamente, tengo que respetarlo.
Y le doy gracias a Dios por las veces donde el policía, sin él tener la obligación, ha sido muy condescendiente conmigo o con otra persona. Pero al dueño de la empresa, ¿cómo le hablo yo? Oye, tú, ¿cómo se te ocurre? No, le hablo con respeto, aunque a veces no esté de acuerdo, aunque a veces esté seguro yo de que él está equivocado. Entonces, que tu conducta sea casta y respetuosa. Tu atavío, dice, no sea el externo. O sea, no pongas el énfasis afuera en lo que las mujeres no creyentes lo ponen, que es pura apariencia, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno. El ornato es interno del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu, ¿qué? Afable y apacible. Esa palabra afable lo que significa es humildad. Y apacible significa pacífica, porque qué terrible es una mujer pleitista. Ay, ay, ay. La palabra dice que es mejor estar con una osa que le han quitado los cachorros que con una mujer pleitista. Cuando tu marido llega a tu casa, ¿en qué encuentra? Encuentra un lugar donde él quiere ir y decir, qué alegría, vengo de la selva y vengo realmente. O el marido está con miedo y está entrando con una silla y un... Estoy exagerando, ¿verdad? Saben, ¿no? No se ofendan, hermanas. Salúdenme después, no se vayan a resentir. Que el esposo llegue a un lugar, a la casa y diga... Claro, de todos modos hay mujeres que se pueden esmerar tan bonito y de pronto tienen un marido ingrato. Qué difícil, ¿verdad? Pero por lo general un marido quiere tener una mujer con la cual puede conversar, no va a encontrar ya, no sé si uno está llegando a la casa o al FBI, a una oficina del FBI o de un interrogatorio o sea, hermanas, dirigiéndose con respeto al varón. En 1 Timoteo 3 no lo voy a ver, no vamos a ir, ya el tiempo nos ganó, pero básicamente en 1 Timoteo 3, verso 15, habla de la mujer, dice, se salvará engendrando hijos y permaneciere en fe, es lo primero. O sea, se habla de la fe, es lo que salva. Pero cuando dice si engendrare hijos, está enfatizando su rol de mujer, la crianza de hijos. Hermanos, es algo muy precioso que Dios le ha dado a la mujer. La mujer concibe vida. Ella no la produce, la vida la produce Dios. Pero la mujer tiene algo tan especial que es concebir a un ser vivo, a un ser humano, a un ser vivo. Y después la labor tan preciosa de criarlos. Es algo muy, muy especial. Que como varios pastores han dicho muy bien, no se dejen engañar, hermanas, con ese modelo de mujer que hoy día se presenta en el mundo, donde la mujer empresaria, ejecutiva, que todos los días come afuera, esa es la mujer de éxito. Mentira. ¿Cómo vas a comparar si alguna dama tiene que trabajar, pero jamás compares una posición ejecutiva, ni en marketing, ni en nada de eso, con lo que es criar a un niño. Jamás compares. Tú estás formando a una persona. Pero en el mundo a la mujer hace rato se la ha llevado a renunciar a su posición. Yo le digo a las jóvenes, prepárense, estudien una carrera. Pero hay un llamado superior. El prepararse, el estudiar una carrera para una joven que quiere casarse más adelante, también es una herramienta, porque uno no sabe si el esposo va a fallecer o si algo puede pasar, y ella tiene recursos para salir adelante. Pero nunca lo decimos como para reemplazar la crianza de los hijos. Y Pablo le dice a las mujeres en Tito capítulo 2 que las ancianas le enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y da una lista muy interesante, porque no solamente dice eso. Para comenzar, algo en la sabiduría de Dios es que primera dice, amen que las mujeres más maduras enseñen a las más jóvenes
y dice amar primero a los maridos y luego pone a los hijos. Que en la mentalidad de la mujer normalmente es primero yo amo a mis hijos y después mi marido va a decir si quiere que se vaya. Y yo sé que en la relación pasan situaciones que no pasan con los hijos porque los hijos son hijos, ¿verdad? Pero el deber es amar primero a los maridos y luego a los hijos, y les dice ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. ¿No? Hermanas, su deber de ustedes, acá lo dice la palabra de Dios, el deber del hombre es ser proveedor. En algunas situaciones ambos tienen que trabajar, esperamos que no sean por propósitos y metas terrenales, que los dos quieren vivir en una casa de $1 millón, los dos están trabajando porque tienen ese objetivo, pero era necesario, no pueden vivir en una casa de menos precio. Pero hay situaciones, de pronto el hombre se enferma, lo que sea. El hecho que una mujer trabaje no es pecaminoso de por sí, pero su deber es su casa y es más difícil cuando la mujer tiene que trabajar y llegar a la casa y cuidar de su casa, de sus hijos. Castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y por último terminamos con los esposos. Efesios 5 hemos leído que Dios llama a los esposos no a someter a la esposa, sino a amar a la esposa. Amar como Cristo ama a la iglesia. Y dedicarse a ella, entregarse a ella, buscando su santificación, que ella crezca en la fe, que su vida esté más conformada a Cristo. Obviamente tiene que buscar eso para su vida también. Él tiene que considerar a ella como parte de su vida, no como un enemigo, una enemiga. Sin embargo, me acuerdo siempre de la historia de ese, lo han contado varios, por si acaso, no es original mía, de ese hombre que llegó al pastor por consejería y dice, me quiero divorciar, que ya no aguanto a mi mujer, decía. ¿Pero por qué? Y entonces él da sus razones y dice, pero no, tú tienes que ser paciente y que esto... Y él no quería dar su brazo a torcer, porque ese es otro, hermano. Los hombres son muy astutos y aún las mujeres para dar excusas y culpar a la mujer. No, eso yo he visto varias veces. Es vergonzoso. Y después creen que en otro matrimonio lo van a hacer bien. Pero ante Dios les quiero decir, hay algo que tienen que recordar ustedes. Que los adúlteros no entrarán en el reino. Pueden ir a una iglesia si se divorciaron ilegítimamente. Que claramente dice la Escritura. Cuando habla de los mentirosos, borrachos, fornicarios, adúlteros, no entrarán en el reino de Dios. Claro, acá se ha aprendido a maquillar los divorcios y mucho. ¿Cuántos casos no hemos visto realmente tan? Aún de pastores, el pastor de una iglesia, una de las más grandes en Lima, se divorció de su esposa sin ninguna razón, porque se había enamorado de otra persona. Y viene aquí en Estados Unidos y obviamente todo pasa por agua tibia, por la gracia de Dios. Y ya de nuevo de pastor aquí. Hay que tener cuidado con eso. Los maridos entonces deben amar, dedicarse a sus esposas, verlas como parte de ellos. Deben sustentarla y cuidar. Eso dice la palabra. Y de ahí donde viene el deber de proveer. El deber de proveer. ¿No? Pero de nuevo, no porque la esposa estaba ociosa en la casa haciéndose las uñas, las esposas también ocupadas también. Y si una esposa yo le digo a una esposa, si la esposa ya sus deberes en la casa bajaron porque los hijos ya crecieron, se fueron de la casa y no tiene más ocupaciones, sí, yo le diría, búscate aunque sea un trabajo de medio tiempo, porque no estés ahí viendo Televisa, Telemundo, o sea, ¿qué haces? Hay que ser productivos, pero el deber del marido es sustentar y cuidar. En Colosenses 3, Pablo dice
que está ahí nomás a la vuelta, Colosenses 3, rápidamente dice, verso 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seas áspero con ellas. Áspero es también una palabra amargo, significa ser desagradable. No es que el hombre no se pueda poner firme en algún momento y hablarle con firmeza y aún con seriedad a su esposa, pero se refiere al temperamento, no seas alguien amargo, que alguien se te acerque y ya quieres rechazar. En Primera de Tesalonicenses, este sí es importante, hermanos, capítulo 4, esto es importante, hermanos varones. Y también yo creo que para las mujeres, ahora que las muchachas, hermanos, se hizo un sondeo. Los sondeos han ido cambiando a través de los años, pero los últimos sondeos que yo leí de distintas, del Pew Report, de Ligonier, de distintos lugares, ahora casi el número de mujeres viendo inmoralidad a través de los medios no es igual todavía, pero se ha acercado muchísimo al de varones. O sea, la inmoralidad sexual ahora es algo que aún a las mujeres se les enseña a disfrutar. Las mujeres antes eso era algo de varones prácticamente, ahora no. Todas las chicas de colegio, vean cómo bailan, vean los movimientos, y eso es pura inmoralidad. Y los artistas, que son totalmente abominables, que muchas de ellas tienen pacto con el diablo, y lo han dicho abiertamente, mujeres como Beyoncé, como esta chica Katy Perry, que dice, claramente tú ves los rituales satánicos que hacen y la inmoralidad que ellas enseñan, las mujeres no tienen nada que envidiar de eso. Pero este es dirigido a los varones, pero por si acaso digo también a las mujeres. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos, verso 1 del capítulo 4, exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y eso es Pedro también dice que se le debe dar honor a la mujer como a vaso más frágil. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La esposa no es para ser usada. Dios le manda a los dos que no se nieguen el uno al otro, que el cuerpo de uno le pertenece al otro y que no se nieguen, pero también Dios prohíbe que se use a la otra persona solo por satisfacción y sobre todo en áreas indebidas. Por ejemplo, lo que es contra la naturaleza. Y lo dejo ahí nomás. Quizás en el retiro hablemos, ya ahí sí hablaremos con más detalle. O sea, no debemos imitar la pasión que muestran los inconversos, la inmoralidad, ellas mostrando su cuerpo, él comportándose inmoralmente con ella, los varones tampoco debemos. Los varones creyentes practicar. Y terminamos en Primera de Pedro 3, verso 7, dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. El deber de los esposos es tener conocimiento de la voluntad de Dios, porque esa palabra sabiamente realmente es la palabra gnosis en griego, que es conocimiento. El primero, si el esposo va a liderar, el que está llamado a liderar también en la palabra, en la voluntad de Dios, es el esposo. El esposo tiene que ser, si en su casa su esposa es estudiosa de la palabra de Dios, lo cual es muy lindo, el esposo tiene que ser más todavía. No para competir. Y el esposo tiene que tener la actitud de un aprendiz. Si él no sabe algo, tiene que saber dónde preguntar, dónde buscar, así como ella. Pero el deber que tiene a quien se le ha entregado el deber de enseñar la voluntad de Dios en la casa, primeramente, no he dicho que solo al hombre, pero primeramente es al marido. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil, ¿no? Darles estima a ella y como coherederas de la gracia de la vida. Ella va a heredar contigo la vida eterna. Y dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo,
lo cual quiere decir que si un hombre no está actuando debidamente con su esposa, Dios mismo le resiste. Y sus oraciones tienen esto. Les invito a ponerse en pie.